¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos al tema teórico de la semana. Esta semana vamos a estar hablando sobre problemas de camino mínimo en grafos dirigidos con pesos en los arcos. Es un problema muy famoso, es un problema que tiene algoritmos también muy famosos y esta semana vamos a estar viendo algunos de ellos. Algunos de los algoritmos que vamos a ver son algoritmos muy importantes y muy destacados en la teoría de algoritmos. Vamos a ver primero de qué se trata el problema. Tenemos como dato de entrada un grafo dirigido. ¿Sí? Recuerden que cuando tenemos grafos dirigidos, a los elementos los llamamos nodos y a las aristas los llamamos arcos. ¿Sí? Usamos en general esta terminología. Cuando el grafo no es dirigido nos referimos a los elementos como vértices y aristas, y cuando el grafo es dirigido preferimos la terminología de nodos y arcos. ¿Sí? Es decir, los arcos tienen dirección. Y tenemos también nodos de origen y destino, es decir, quiero ir desde un lugar hasta otro en el grafo, y una función de distancia asociada con los arcos. O sea, para cada arco tenemos un numerito, un número real no negativo, asociado con ese arco, que representa la distancia que corresponde a viajar por ese arco, a recorrer ese arco. No tiene por qué ser distancia, ya vamos a ver que en principio esos numeritos pueden representar cualquier cosa, pero es habitual hablar de esa función asociada a los arcos como la distancia, y entonces cualquier camino entre el origen y el destino, si yo sumo esos numeritos, los numeritos asociados con los arcos en ese camino, es como si fuera la distancia total de ese camino, ¿sí? Estamos hablando acá entonces de la distancia de un camino, no como la cantidad de arcos, como hacemos para definir la distancia entre dos vértices en un grafo no dirigido cuando no hay pesos en las aristas, sino que acá tenemos esta función de distancia y por lo tanto usamos esta otra noción de distancia como la suma de las distancias de los arcos en el camino, en este caso entre el origen y el destino, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que queremos? Queremos encontrar el camino más corto, es decir, el camino que tenga la menor distancia posible entre el nodo de origen y el nodo de destino, ¿sí? Ese es el problema. Si no hay función de distancia, esto es, si cada arco cuenta como 1, como distancia 1, esto se resuelve con BFS. ¿Sí? Ya vimos hace un tiempito el algoritmo BFS, que cuando lo que me interesa, cuando la noción de distancia que yo manejo es la cantidad de arcos en el camino o la cantidad de aristas, si el grafo no es dirigido, entonces el algoritmo BFS en ODM resuelve este problema. Ahora, en este caso tenemos esta función de distancia, o sea, cada arco tiene un numerito que puede ser un numerito cualquiera, ¿está bien? Y entonces ahí ya no es tan inmediato que con BFS este problema se resuelva, ¿sí? Bien, ¿para qué sirve camino mínimo? ¿Qué interés tiene este problema? Bueno, el problema de camino mínimo es el problema que se resuelve cada vez que yo a Google Maps o a Waze o a OpenStreetMap o al GPS le digo quiero ir de tal lugar a tal lugar, ¿sí? Cuando ese pedido que yo le hago es a nivel interciudades, por ejemplo le digo quiero ir de Buenos Aires a Bahía Blanca, bueno, lo que está haciendo es resolver un problema de camino mínimo en un grafo de rutas. En este grafo cada ciudad es un nodo, también cada cruce de rutas es un nodo. De golpe tenemos puntos como este, por ejemplo, que son cruces de rutas y que no hay una ciudad exactamente ahí, ¿sí? Eso también cuenta como un nodo. Las ciudades y los cruces de rutas importantes cuentan como son nodos en mi grafo. Y los arcos de este grafo son los tramos de ruta entre dos nodos consecutivos. Por ejemplo, supongamos que desde acá y hasta acá no hay ninguna ciudad, entonces acá tengo un arco entre estos dos puntos. Otro arco va de acá hasta acá. Otro arco va de este nodo hasta este nodo. Otro arco va desde este nodo hasta este nodo, etc. Y cada arco tiene asociado, por ejemplo, los kilómetros, la distancia en kilómetros, ¿sí? Entonces cuando yo le pido a Google Maps quiero ir de Buenos Aires a Bahía Blanca, bueno, busca el camino mínimo en este grafo y me lo muestra. En particular también me muestra un camino alternativo, ya vamos a hablar sobre eso. Sí, entonces en este caso el grafo es un grafo cuyos nodos son ciudades o puntos de interés en el mapa y cuyos arcos son tramos de ruta, ¿sí? Pedacitos de ruta entre dos nodos consecutivos en la ruta. Y la distancia asociada con cada arco son los kilómetros. Bueno, en este caso le estamos pidiendo minimizar los kilómetros, pero hay muchos sitios, por ejemplo rutacero.com, que uno le puede pedir también minimizame la nafta,
necesaria para hacer ese viaje. Y ahí depende de la velocidad máxima del camino y si se gasta más o se gasta menos. Uno puede decir, minimizame los peajes. Y entonces ahí la función de distancia asociada, que a cada arco le asocia un numerito, no necesariamente termina siendo la distancia. Puede ser, por ejemplo, los litros de nafta que se gastan en recorrer ese arco, o la cantidad de plata en peaje que se gasta en recorrer ese arco, o el tiempo que tardamos en recorrer ese arco, y entonces estamos minimizando el tiempo de viaje, lo que corresponda, ¿sí? Bien, otra situación en la que estamos todo el tiempo, en la que resolvemos un problema de camino mínimo, es esta misma problemática, pero a un nivel un poco más micro. Por ejemplo, yo estoy en una ciudad y le digo, quiero ir desde este punto hasta este punto, en auto, ¿sí? Entonces, acá, ¿sobre qué grafo está haciendo camino mínimo? Bueno, acá tenemos un grafo que tiene un nodo en cada esquina, ¿sí? Un nodo para cada esquina. Tenemos también un nodo en el origen y un nodo en el destino. Y por cada cuadra tenemos un arco. Por ejemplo, acá tengo un nodo en esta esquina, acá tengo un nodo en esta esquina, acá hay un arco entre estos dos nodos. Hay un nodo en esta otra esquina, acá hay un arco entre estos dos nodos. Hay un nodo en esta otra esquina, hay otro arco en estos dos nodos. Como yo le pido el camino en auto, yo no puedo agarrar una calle de contramano. Entonces, el arco tiene dirección, son arcos, este es un grafo dirigido, y la dirección coincide con la dirección de la calle. Por ejemplo, no sé, Sarmiento es mano para allá, entonces acá los arcos van a ir en esta dirección. En cambio, Corrientes es mano para allá, entonces los arcos van a ir en esta dirección. Si de pronto tengo una avenida que es doble mano, no sé, Jujuy, entonces acá tengo un nodo, acá tengo otro nodo, tengo un arco que va para allá y otro arco paralelo que va para el lado opuesto, ¿sí? O sea, entre cada par de nodos que corresponden a esquinas consecutivas tengo los dos arcos, ida y vuelta. Y eso corresponde a las dos formas de atravesar esa cuadra en auto, ¿sí? Entonces fíjense, por ejemplo, que acá me hace como pasarme de largo y venir por acá y después volver, bueno, porque los sentidos de las calles obligan a hacer esa vueltita, y eso es el camino mínimo. ¿Se ve? Entonces acá lo que tenemos es un grafo que tenemos un nodo por esquina, un arco por cuadra, y le digo, quiero el camino mínimo desde acá hasta acá. La distancia asociada con cada cuadra puede ser o bien la distancia total en metros, o bien puede ser el tiempo de viaje, y en ese caso, si yo tengo el tiempo de viaje, va a privilegiar ir por avenidas en las que la velocidad de recorrida es mayor que por una calle, ¿sí? Fíjense que acá estamos con un grafo dirigido porque yo le pedí el camino en auto. Ahora, si yo le pido el camino a pie, entonces ahí ya no hace falta hacer un grafo dirigido. Yo puedo tener una calle que es, no sé, mano para un lado, pero yo caminando voy para el otro y está bien, no estoy cometiendo ningún acto ilegal. Entonces, si yo le pido el recorrido a pie, entonces tenemos que hacer esto mismo sobre un grafo no dirigido, ¿sí? Porque el sentido de las manos de las calles ya no importan si estamos hablando de un recorrido a pie, ¿sí? Bueno, este problema con los algoritmos que vamos a ver en esta semana se resuelve cientos de millones de veces por día en el mundo, ¿sí? El algoritmo que vamos a ver dentro de un ratito, el algoritmo de Dijkstra, es un algoritmo que se usa, está permanentemente siendo ejecutado. No podemos, no sé, pestañear sin que en algún dispositivo, en algún lugar del mundo se esté ejecutando el algoritmo de Dijkstra, ¿sí? El pedirle una ruta a Google Maps o a algún otro servicio similar para ir de un lado a otro es algo que sucede en nuestro mundo moderno todo el tiempo. Y eso hace que los algoritmos que veamos esta semana sean algoritmos muy populares. Hay muchísimas implementaciones y se usan todo el tiempo porque esencialmente resuelven este problema que es muy relevante para la vida moderna, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver esta semana es como algoritmos, viene sucediendo así con los algoritmos que estamos viendo en esta parte de la materia, pero esta semana particularmente los temas algorítmicos son algoritmos con un uso muy frecuente. O sea, son algoritmos que están todo el tiempo en ejecución en alguna computadora del mundo, ¿no? Bien, entonces estamos hablando de un grafo que representa las esquinas y las cuadras de una ciudad. En función de los grafos que usamos hasta ahora en los proyectos que estuvimos haciendo en las clases y en los trabajos prácticos, puede parecer que es un grafo monstruoso,
A ver, acá tengo, no es el grafo, son solo los nodos del área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Acá todo esto que se ve negro en realidad es que cada nodo está siendo representado con un circulito amarillo con borde negro y manda el negro. Si se superponen dos nodos, el borde se muestra por encima del fondo del nodo de al lado. Entonces se ve todo negro porque en realidad son todos bordes de nodos que están siendo dibujados uno encima de otro, porque la escala no da para que se vean separados. Con lo cual acá hay un montón de nodos y después, bueno, tenemos otros nodos dando vueltas por ahí. Fíjense que también en este mapa están marcados como nodos, puntos sobre los canales que están dragados en el río de la Plata, ¿no? Pero bueno. ¿Cuántos nodos tiene este grafo que estamos viendo acá? Normalmente en clase nosotros acá hacemos una especie de apuesta, a ver quién invoca más cerca la cantidad de nodos de este grafo. Hay gente que dice millones, gente que dice miles de millones y parece como un grafo inmanejable en la RAM de una computadora. Uy, perdón. Bueno, resulta que este grafo tiene menos de 300.000 nodos. 300.000 nodos es grande, ¿sí? Es mucho, pero no es monstruoso, no es una cosa imposiblemente grande, ¿sí? O sea, es algo manejable. Y ya vamos a ver que hay algunas técnicas para acelerar los algoritmos que vamos a ver esta semana cuando el grafo es todavía más grande, ¿sí? Hay formas de hacer esto con cierta inteligencia para no tener que manejar grafos monstruosamente más grandes cuando yo de golpe tengo que hacer camino mínimo en un área superior a la que estamos viendo en esta transparencia, ¿sí? Con lo cual lo que quiero decir con todo esto es, no es descabellado pensar en tengo el grafo de la ciudad y ejecuto un algoritmo sobre grafos como los que vamos a ver esta semana sobre ese grafo. No es una locura, eso no hace que explote la computadora ni mucho menos, es algo razonable. Y conseguirse por otra parte el grafo de la ciudad, hay servicios online, ya vamos a hablar sobre ellos, que en el momento tecnológico de esta semana en particular vamos a hablar sobre eso, que permiten descargarse el mapa de la ciudad en formato grafo y a partir de ahí trabajar, de manera que no estamos hablando de cosas que sean ciencia ficción, ¿sí? Bien, bueno, todo esto es para motivar lo que vamos a estar haciendo esta semana, porque es interesante. Volvamos entonces al problema que queremos resolver. Podemos plantear más de una variante de camino mínimo y de hecho los algoritmos que veamos resuelven las dos variantes más generales. Nosotros en la primera transparencia lo que definimos fue: tengo un origen, un destino, quiero el camino mínimo entre el origen y el destino. Eso lo llamamos camino mínimo con único origen y único destino. Quiero el camino mínimo de acá hasta acá, o sea, desde mi casa hasta la universidad. Ese es el caso de uso típico de un servicio de mapas. Yo le digo de dónde a dónde quiero ir y me dice cuál es el camino o me da un par de alternativas. El primer algoritmo que vamos a ver esta semana en realidad resuelve este segundo problema, que es único origen, múltiples destinos. Y lo que me va a dar es, a partir de un origen, que va a ser un vértice que le damos como entrada al algoritmo, los caminos mínimos a todos los demás vértices del grafo, ¿sí? O sea, nos va a dar, vamos a ver que es un árbol de caminos mínimos desde el origen hasta todos los demás vértices, hasta todos los demás nodos, de manera que ya tengamos como precalculado el camino mínimo a cualquier punto del mapa a partir del origen en el que estamos, ¿sí? Y en los últimos videos de esta semana, cuando veamos algoritmos matriciales, vamos a ver algoritmos que resuelven este otro problema, que es el camino mínimo todos contra todos. Entre cada par de vértices, ¿cuál es el camino mínimo de un vértice hasta el otro? Como si fuera armar la matriz de distancias, digamos, bueno, la matriz de caminos mínimos. ¿Sí? Entonces vamos a ver primero un algoritmo que resuelve este segundo problema, y por lo tanto resuelve el primero, y después vamos a ver, a partir de dentro de un par de videos, algoritmos matriciales que resuelven este tercer problema, ¿sí? Bien, bueno. Un par de comentarios sobre el problema en general de camino mínimo. Primero, dijimos cuando presentamos el problema que suponemos que la función de distancia es no negativa. ¿Qué pasa si algún arco tiene una distancia negativa? Bueno, por lo pronto no tiene sentido, ¿no?, hablar de una distancia negativa, pero no importa. Supongamos que la distancia, en principio, la función de distancia no es distancia, sino que es alguna otra cosa, y esa alguna otra cosa puede ser negativa. Supongamos, por ejemplo, que lo que me interesa es minimizar el costo del camino.
y entonces yo tengo que por cada arco, el numerito asociado con ese arco es cuánto me cuesta pasar por ese arco. Entonces el costo total, la suma de los costos de todos los arcos es el costo del camino completo. Bueno, podría pasar que, no sé, la municipalidad o la ciudad organicen algún mecanismo de peajes automatizados, que uno, vieron, no sé, el telepase o esas cosas que uno automáticamente te cobran por pasar por una autopista o algo así. Bueno, uno podría imaginarse que en un momento de mucha congestión a uno al revés, a uno le acrediten plata si esquiva el centro, por ejemplo, si no pasa por el centro. Entonces que te digan, bueno, si ahora vas por esta avenida, te acredito, no sé, 5 pesos en tu cuenta, en lugar de vos tener que pagar peaje, es como al revés, un peaje negativo. Entonces en ese caso el costo sería negativo, ¿no? O sea, pasar por ese arco me da dinero, me gano plata en lugar de perder plata, de tener que pagar plata. Podría pasar, supongamos. De hecho, creo que en algunas ciudades se está experimentando con mecanismos así para evitar justamente la congestión, ¿no? en las horas de mayor tránsito. Bueno, en cualquier caso, supongamos entonces que nuestro grafo tiene arcos con peso negativo. Eso puede generar algún inconveniente, ¿sí? A ver, veamos algún dibujito. Imagínense que yo tengo, no sé, acá el origen, este es mi origen, por acá tengo mi destino, y tengo, no sé, acá tengo un arco de distancia 10, acá tengo un arco de distancia también 10, acá un arco de distancia, no sé, 20, ahí hay un camino de longitud 40, ¿no? No sé, por ejemplo, acá hay un arco de distancia 5, acá otro de distancia 5, con lo cual fíjense, este camino de acá arriba de 10 más 10 más 20, 40 no es óptimo, porque acá tengo 10 más 10 más 5 más 5, 30, o sea, este camino de por acá tiene distancia menor. Ahora, supongamos que de golpe este arco tiene distancia menos 10. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, si se acaba acá y este no tiene ningún arco que le sale, está bien, no me sirve para mucho ese arco, pero quizás si hubiera un arco, no sé, imagínense que hay algo así, con peso 5 y 2, por decir algo. Entonces uno podría decir, bueno, te conviene venir por acá y después pasar por acá y quizás ganas plata. A ver, veamos, 10 más 10 más 5, no, me parece que no me conviene, o sí, no. Sí, creo que me conviene. A ver, 10 más 10 más 5, 25, menos 10, 15, más 5, 20, 22. Mejor que los 30 que estaba pagando antes. Entonces como, te conviene dar esta vueltita por acá porque al pasar por este arco ganas plata, ¿sabes? El costo es menor. Con lo cual uno podría decir, bueno, fenómeno, hasta ahora todo bien, no hay problema con tener arcos de peso negativo. Bueno, vean qué sucede si de golpe tenemos este arco también de costo menos 10. ¿Sí? Entonces fíjense, uno podría decir 10, vengo por acá, 10 más 10, 20, vengo por acá, 25, llego por acá, 15, digo, pero vengo para acá, menos, 5, hasta acá tenía 15, ahora resto 10, 5, esto es un menos 10, ¿no? O sea, voy de vuelta, 10, 20, 25, 15, 5, y ahora vamos de vuelta, 15, 20, menos 10, 10, menos 10, 0, 10, 15, 5, menos 5, estoy haciendo como la suma total, ¿no? Menos 5, 5, 10, 0, menos 10. ¿Se ve? Cada vez que doy una vuelta por este circuito, el costo es menos 5. ¿Se ve? Estaba en, creo que, no sé, ya me perdí. Menos 10, más 10, 0, 5, menos 10, menos 5, menos 10, menos 15. La siguiente vuelta esto va a ser menos 20, después menos 25, después menos 30. ¿Se ve? O sea que yo podría... Me dicen, quiero el camino más corto entre el origen y el destino. Vengo hasta acá. Doy una vuelta al ciclo. Me ahorré 5 pesos. Doy otra vuelta al ciclo. 5 pesos más. Doy otra vuelta al ciclo. Me dan otros 5 pesos. Doy otra vuelta más. Me dan otros 5 pesos. Por cada vuelta que me dan, el costo es menos 5. ¿Se ve? Entonces si yo, por ejemplo, vengo acá y doy 5 vueltas, por esas 5 vueltas tengo menos 25 de costo, más 10 más 20, total 5. Entonces yo vengo acá, hago 5 vueltas y después 20, el costo total fue 5. ¿Se ve? Porque tengo
cada vuelta al ciclo es menos 5, porque tengo 10 más 5, menos 20. O sea, 15 que suman, pero 20 que restan. Entonces tengo menos 5 por dar una vuelta a este circuito. Entonces si yo vengo acá, hago 10. 5 vueltas a esto es menos 25. O sea, voy menos 10 menos 25 menos 15. Más 20, 5 en total. Entonces, venir acá, dar 5 vueltas y después hacer este arco es un camino de longitud 5. Pero en lugar de 5 vueltas yo podría dar, no sé, 6 vueltas. Entonces tengo 10 menos 30 más 20, 0. Bueno, pero ¿por qué no doy 7 vueltas? Hago 10 menos 35 más 20 menos 5. Bueno, pero entonces doy mejor 8 vueltas y así siguiendo, ¿se ve? ¿Cuál es el camino más corto entre el origen y el destino? Y bueno, sería algo así como hago este arco, después recorro infinitas veces este ciclo y después salgo y voy hasta T. Obviamente no puedo recorrer infinitas veces. Lo que quiero decir con esto es, uno puede encontrar un camino tan negativo como quiera, de longitud tan negativa como quiera, gracias a la existencia de este ciclo de longitud total negativa. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Eso es lo que dice esta transparencia acá. Si el grafo no contiene ciclos de peso negativo o contiene alguno pero no es alcanzable desde S, no hay problema. El asunto es, si G tiene algún ciclo con peso negativo alcanzable desde el origen, el camino de peso mínimo deja de estar bien definido, porque uno puede encontrar un camino con un costo tan negativo como quiera, tan cerca, tan lejos del cero hacia los negativos como uno quiera. O sea, tengo un camino con menos 700. Bueno, pero doy unas cuantas vueltas más al ciclo y encuentro uno de todavía menos que menos 700. ¿Se ve? Entonces no hay un camino mínimo. El camino mínimo es, entre comillas, menos infinito. ¿Sí? Y esto va a ser un problema. Si de golpe tenemos ciclos de peso negativo, podemos tener inconvenientes. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, pero no vale repetir. Está bien, quiero el camino mínimo, pero no vale repetir nodos. O sea, no vale agarrar y hacer un ciclo varias veces. Yo quiero el camino más corto sin repetir nodos. Bueno, vamos a ver que nadie sabe cómo resolver eso con un algoritmo polinomial. ¿Sí? Hasta ahora no se sabe si ese algoritmo se puede resolver con un algoritmo polinomial. Lo digo de vuelta, tengo un grafo con ciclos negativos y yo lo que quiero es el camino más corto entre el origen y el destino sin repetir nodos. Bueno, ese problema no está claro si se puede resolver con un algoritmo polinomial y en un par de semanas vamos a hablar con cuidado sobre este tipo de cosas. ¿Sí? Con lo cual acá nos estamos ya acercando a ciertas dificultades. O sea, hasta ahora todo fue, bueno, sí, acá está el algoritmo. Esta es la primera vez que aparece una afirmación como esta. No se sabe si existe un algoritmo polinomial. ¿Sí? La conclusión de todo esto es que de pronto tener ciclos con costo negativo puede ser un problema, ¿tá? Como en este caso. ¿Sí? Primer comentario. Segundo comentario. El problema de camino mínimo tiene una propiedad muy interesante que es la siguiente, la propiedad de subestructura óptima de un camino mínimo. Y vamos a dibujarlo mejor. Imaginamos que yo tengo, no sé, este es el origen, este es el destino, y tengo un camino que es, acá hay mucho grafo acá en el medio, si no lo estoy dibujando, y de golpe calculo el camino mínimo entre el origen y el destino. Vamos a representar un caminito con una flecha así, como enrulada, para representar que eso es un camino, ¿sí? Que ahí hay como muchos arcos en el medio y no los estamos dibujando. Entonces imagínense que tengo un camino que de golpe pasa por un nodo y después sigue viaje y llega hasta el destino. Llamemos, no sé, I a este nodo. ¿Sí? Supongamos que este camino tiene longitud total 100. No sé, tengo acá 40 y acá 60. O sea, esto es un camino de longitud total 40, puede haber muchos arcos en el medio. Y esto es un camino de longitud total 60, puede haber muchos arcos en el medio. ¿Sí? Y esto, hay más grafo por todos lados, solamente estoy dibujando estos tres nodos y estos dos caminitos, pero hay muchas más cosas en el grafo que no estoy dibujando, ¿sí? Entonces, me dicen, esto es un camino mínimo entre S y T. Pregunta, ¿cuánto vale un camino mínimo entre S e I? Acá tenemos un camino que va de S a I y que tiene distancia 40. Pregunta, ¿puede haber un camino entre S e I de longitud menor que 40? O sea, ¿puede haber un camino alternativo, no sé, que venga por acá y que dé otra vuelta con longitud 30?
¿Podría haber un camino mejor que este? Bueno, recordemos que todo esto es el camino más corto entre S y T. Si existiera un camino de longitud 30 entre S e I, entonces este camino más esta otra parte me darían un camino de longitud 90 entre S y T. Pero habíamos dicho que 100 era el camino mínimo, que esto era el camino mínimo. ¿Se entiende? O sea, yo tengo un camino mínimo entre S y T de longitud 100, y de golpe ese camino pasa por un nodo I y llega en distancia 40. Este subcamino de distancia 40 entre S e I es camino mínimo entre S e I. ¿Por qué? Porque si hubiera uno más corto, entonces concatenar este camino entre S e I más esta otra segunda parte entre I y T me daría un camino menor que el camino original que habíamos supuesto que era el camino mínimo entre S y T. ¿Se ve? Entonces, esto es lo que dice acá. Si yo tengo un camino mínimo entre dos puntos y tomo un nodo intermedio, el subcamino, bueno, acá está con otras letras, I, J y K, permítanme volver a la transparencia para no confundir tanto. Si yo tengo un camino mínimo entre S y T y tomo un nodo intermedio, el subcamino entre el origen y ese nodo intermedio, o sea, este subcamino es un camino mínimo entre S y ese nodo intermedio. O sea, no existe un camino de longitud menor en el grafo. Sí puede haber otro de longitud igual, ¿no? O sea, puede haber que haya un camino alternativo de longitud 40. Eso podría pasar, pero no menor. ¿Sí? Dicho de otra manera, si el GPS me manda, no sé, de Buenos Aires a Bahía Blanca y en el camino yo paso por, no sé, Azul, si ese es el camino mínimo entre Buenos Aires y Bahía Blanca, ese camino que estoy haciendo desde Buenos Aires hasta Azul es el camino mínimo entre Buenos Aires y Azul. ¿Por qué? Porque si hubiera un camino menor entre Buenos Aires y Azul, bueno, el GPS me hubiera mandado por ese camino y desde Azul seguir viaje hasta Bahía Blanca y sería un camino más corto. ¿Se ve la idea? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un camino mínimo, todos los subcaminos entre el origen y los nodos intermedios de ese camino mínimo también son caminos mínimos entre el origen y ese nodo esos nodos intermedios. ¿Sí? Esta es la propiedad de subestructura óptima de un camino mínimo, y en general cuando yo tengo un problema que cumple esta propiedad, eso suele ser una buena señal. Propiedad como esta o similar, ¿no? Que si yo tengo una solución óptima, entonces sus subsoluciones también son óptimas. Eso suele ser una buena señal, suele ser una pista de que un algoritmo del estilo llamado de programación dinámica puede tener buenas chances de resolver el problema de manera óptima. ¿Sí? Bueno, estos fueron algunos comentarios sobre el problema en general de camino mínimo, como para tener algunas propiedades que más adelante nos van a venir bien. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Bueno, todo esto fue introducción, ¿no? Estuvimos hablando sobre el problema de camino mínimo, recuerden, dado un grafo dado un grafo dirigido con una función de distancia asociada a los arcos y un nodo origen y un nodo destino, encontrar el camino más corto en términos de esa función de distancia entre el origen y el destino. Fíjense que esta transparencia dice peso en lugar de distancia para esos numeritos asociados con los arcos. Nos pasa todo el tiempo, vamos a usar distancia, peso, longitud de manera medio indistinguible. ¿Sí? Bueno, hasta ahora estuvimos hablando sobre el problema, pero no hablamos sobre ningún algoritmo. Esta semana vamos a ver 3 algoritmos para el problema. Bueno, le vamos a ver más porque vamos a ver algunas variantes, pero esencialmente 3 ideas distintas para resolver el problema de camino mínimo. El primer algoritmo que vamos a ver es el algoritmo de Dijkstra. No sé si lo conocen. Edsger Dijkstra fue uno de los pioneros en la teoría de algoritmos, y también fue uno de los es uno de los protagonistas de la teoría de corrección formal de programas. Es una persona muy interesante, hizo muchos aportes a la computación en la segunda mitad del siglo XX. Y el algoritmo de Dijkstra es uno de los, no sé, 5, 10 algoritmos más famosos del siglo XX. ¿Sí? En cualquier lista de los algoritmos más famosos, los algoritmos más populares del siglo XX o incluso de la computación, el algoritmo de Dijkstra está ahí. Pues es un algoritmo muy famoso, y como les contaba hace un rato, es un algoritmo que está todo el tiempo ejecutándose en algún dispositivo en nuestro mundo moderno. ¿Sí? Así que lo que vamos a ver ahora es un algoritmo realmente clásico en más de un sentido. Una palabra más sobre Dijkstra. Fue un señor muy interesante
Y una de las cosas, una de las costumbres que tenía era cada vez que se le ocurría una idea, la ponía por escrito y era muy meticuloso para escribir sus ideas y fue coleccionando, las iba numerando, hacía como notas con ideas, algunos eran como cortitas y otros eran artículos enteros. A veces era solamente algún comentario o por ahí hacía un viaje y anotaba alguna cosa de su viaje. A veces eran ideas de algoritmos o sobre cómo enseñar computación o sobre alguna demostración de un algoritmo alternativa. Las iba coleccionando y las fue numerando. Entonces, la nota número 1, la nota número 2, la nota número 3, algunas están escritas a mano, algunas están escritas en holandés, la mayoría están escritas en inglés. Están escaneadas y están disponibles para mirar el archivo de sus notas. Acá les dejo un link. Son muy interesantes. De golpe hay una nota en la que cuenta este algoritmo, otra nota en la que cuenta algunas ideas sobre cómo enseñar computación, otras notas en las que habla sobre, no sé, precondición y poscondición de problemas, etcétera. O sea, es muy interesante mirar el archivo de notas de Edsger Dijkstra. Es muy instructivo y además es parte de la historia de la computación, ¿no? O sea, es algo muy, muy relevante para todos nosotros. Bueno, habiendo dicho esto, entonces, veamos cómo es el algoritmo de Dijkstra. Acá tenemos el pseudocódigo, pero permítanme primero hacerlo sobre un ejemplo y después vemos el pseudocódigo, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. Supongamos que tengo este grafo, este dígrafo, con estos pesos en los arcos. Este arco tiene peso 4, este arco tiene peso 8, este arco tiene peso 3. Este nodo 1 es el origen y este nodo 4 es el destino. O sea, yo quiero un camino mínimo entre 1 y 4. Por ejemplo, si yo voy por acá arriba, o sea, el camino 1, 2, 3, 4. A ver, tiene distancia 4, más 3, 7, más 1, 8. ¿Sí? A ver, si voy por acá abajo, el camino 1, 6, 5, 4, eso tiene distancia 3, más 3, 6, más 4, 10. Es peor. A ver, si voy por acá, 1, 2, 3, 5, 4, me parece que es todavía peor, ¿no? Porque tengo 4, más 3, 7, más 1, 8, más 4, 12. ¿Se ve? ¿Hay algún camino menor? Bueno, sí, ¿no? A ver, por ejemplo, 1, 2, 5, 4 es un camino que tiene longitud total... no, 9. No es menor. No. 4 más 1, 5, más 4, 9. No. ¿Se ve? Bueno, quizás haya un camino menor y no lo estamos viendo. O quizás no. Quizás el camino mínimo es el que va por acá arriba. ¿Qué sé yo? Sí, parece ser el de ahí arriba, ¿no? 1, 2, 3, 4. Pero bueno, no importa. Lo que nosotros queremos es el camino más corto entre 1 y 4. Bueno, el algoritmo de Dijkstra funciona de la siguiente manera. Inicialmente le pone distancias tentativas del camino mínimo a todos los nodos. Esas distancias tentativas son estos numeritos que han aparecido en azul acá. Lo vamos a llamar distancia tentativa. Es la distancia del mejor camino que encontré hasta el momento hasta ese nodo. Siempre partiendo del origen, ¿no? Que en nuestro caso es el nodo 1. ¿Sí? Entonces, esa es la intuición, el significado de estos valores, estas distancias tentativas. Es la longitud del mejor camino que encontré hasta ahora, hasta ese nodo. ¿Sí? Inicialmente no conocemos ningún camino, por lo tanto, todos los nodos tienen distancia tentativa infinito. Eso significa no encontré ningún camino hasta ahora, hasta ese nodo, desde el origen y hasta ese nodo. Y el origen tiene distancia tentativa 0, porque bueno, para ir de un nodo a sí mismo, la mejor distancia es 0. Estamos suponiendo que no hay ciclos de longitud mínima. Y de hecho la suposición va a ser más fuerte todavía. Vamos a suponer que no hay arcos de longitud negativa. El algoritmo de Dijkstra tiene esa precondición. Pero por ahora la hipótesis es no hay ciclos de longitud negativa, con lo cual la distancia más corta entre el origen y el mismo es 0. ¿Sí? Entonces el algoritmo de Dijkstra se inicializa de esta manera. Tenemos estas distancias tentativas, una para cada nodo. El nodo origen arranca con distancia tentativa 0 y los demás arrancan con distancia tentativa infinito. ¿Sí? Y definimos también lo que vamos a llamar la zona segura, que es este conjunto que está acá arriba. Es los nodos que ya están fijos, que su distancia tentativa ya no es tentativa, sino que es definitiva. Inicialmente la zona segura está compuesta por el nodo origen, nada más.
¿sí? Porque sabemos que 0 es lo mejor posible para ir desde el origen hasta el origen. Insisto, porque no hay ciclos de longitud negativa total, ¿sí? Entonces, así se inicializa el algoritmo de Dijkstra. Con estas distancias tentativas, 0 para el origen, infinito para el resto, y la zona segura es solamente el origen. Bueno, ¿qué hacemos en cada paso? En cada iteración del algoritmo de Dijkstra, un nuevo nodo va a entrar a la zona segura y vamos a propagar hacia adelante las distancias tentativas, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace. Inicialmente entra el nodo 1 a la zona segura, el origen a la zona segura. Propagamos hacia adelante las distancias tentativas. Fíjense, este 0 lo que me dice es el mejor camino entre el origen y el origen tiene distancia 0. Acá hay un arco 4, con lo cual acabo de encontrar un camino de longitud 4 desde el origen hasta el 2. 4. Acá hay un 8, o sea, acabo de encontrar un camino de longitud total 8 desde el origen hasta el 3. 8. Y acá hay un 3, o sea, acabo de encontrar un camino formado por un solo arco desde el origen hasta el 6. 3. Para el resto no cambia. O sea, todavía no encontré ningún camino que llegue hasta el 5, ningún camino que llegue hasta el 4. Esto es lo que llamamos propagar hacia adelante, ¿sí? El nodo 1 acaba de entrar a la zona segura y propagamos las distancias hacia adelante. Vuelvo para atrás, esos infinitos que teníamos antes, ahora se reemplazan por 0 más 4, 0 más 8, 0 más 3. Eso que está ahí. ¿Sí? Perfecto, esa fue la primera iteración. Ahora vamos con la segunda iteración. En la segunda iteración lo que tenemos que hacer es entrar a un nuevo nodo a la zona segura. Y podemos imaginar que, no sé, que acá hay un alambrado, ¿sí? Entonces acá está la zona segura, acá está la zona insegura. Entonces lo que tenemos que hacer es como extender un poquito más el alambrado y meter un nodo del lado de adentro. ¿Cuál nodo es el que entra a la zona segura? Bueno, el algoritmo de Dijkstra exige que el nodo que entra a la zona segura es el de menor distancia tentativa. En un rato vamos a ver por qué eso está bien. El de menor distancia tentativa. En este caso, las distancias tentativas son 4, 8, 3 y los demás son infinitos, con lo cual el de menor distancia tentativa es este, que tiene distancia 3. Bueno, este es el que entra a la zona segura. Ahora la zona segura está compuesta por los nodos 1 y 6. 1 y 6. ¿Sí? Este entra a la zona segura, por lo tanto su distancia ya no es más tentativa, es la distancia definitiva. El algoritmo declara el camino mínimo entre el origen y el 6 tiene longitud total 3. El algoritmo declara eso. En un rato vamos a ver por qué está bien que diga eso, ¿sí? Entonces entra a la zona segura y propagamos hacia adelante los arcos que salen hacia afuera de este nodo. En este caso es un solo arco con distancia total 3. Entonces fíjense la situación. Voy a propagar hacia adelante por este arco. Acá tengo un 3. Acá hay un infinito. ¿Qué significa este 3? Este 3 significa encontré un camino del origen al 6 de longitud total 3. Que en este caso resulta que es el camino mínimo, pero no importa. Hay un camino de longitud total 3. Ese camino, que es esto que está acá, ¿no? Pero bueno, ese camino más este arco me dan un camino de longitud 6 hasta este nodo. ¿Se ve? Voy de vuelta. ¿Qué significa este 3 en azul? Que hay un camino, el mejor camino que encontré hasta ahora, desde el origen hasta el 6, tiene longitud 3. Ese camino, que resulta que es un solo arco, pero no importa, ese camino más este arco de longitud 3 me da un camino de longitud 3 más 3, 6, hasta el nodo 5. Hasta el nodo 5 hasta ahora no había encontrado ningún camino, tenía infinito. Bueno, entonces actualizamos esa distancia tentativa. Este camino ahora en lugar de infinito me da longitud total 6 y se actualiza. ¿Se ve? Vuelvo para atrás. Este infinito acá lo que decía es hasta ahora, el mejor camino que encontré hasta ahora del origen al 5 tiene longitud infinito, o sea no encontré ningún camino. Bueno, acá tenés un camino que tiene longitud total 3 más 3, 6, que es mejor que infinito. Perfecto, se actualiza la distancia tentativa del 5. Ahora este 6 lo que significa es el mejor camino que encontré hasta ahora del origen al 5 tiene distancia total 6. El mejor camino que encontré hasta ahora del origen al 2 tiene distancia 4. El mejor camino que encontré hasta ahora del origen al 3 tiene distancia 8. No encontré ningún camino hasta ahora del origen al 4. ¿Sí?
La zona segura ahora son 1 y 6, estos que están en marrón. Por lo tanto, el alambrado, lo hago despacito, como que pasa por acá. ¿Sí? El alambrado pasa por acá, las zonas seguras son el 1 y el 6, el resto es territorio inexplorado todavía. Bueno, esta fue la segunda iteración del algoritmo de Dijkstra. De vuelta, ¿qué es lo que hacemos en cada iteración? Metemos a un nodo a la zona segura y propagamos hacia adelante. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta, tercera iteración. ¿Qué tenemos que hacer? Meter a un nodo en la zona segura, el alambrado pasa por acá, ¿sí? Son estos dos, el 1 y el 6, este es el alambrado, tenemos que agregar a uno más. ¿Cuál es el que se agrega? El de los inseguros, el de menor distancia tentativa. A ver, ¿cuáles son las distancias tentativas de los inseguros? 4, 8, 6 e infinito. Bueno, el menor es este, 4. Ya vamos a ver por qué está bien meter al de menor distancia tentativa, pero por ahora el algoritmo nos pide eso. Tomamos el de menor distancia tentativa, o sea que ahora a la zona segura entra el nodo 2. Ahí entra. La zona segura ahora son 1, 6 y 2, o sea el alambrado pasa por acá, vertical por acá. ¿Sí? El territorio inexplorado son los 3 nodos de la derecha. Perfecto, entonces metimos al nodo 2 en la zona segura, eso significa que este 4 ahora es definitivo, no se va a cambiar más. Y propagamos hacia adelante. ¿Qué significa propagar hacia adelante? Bueno, tomar los dos arcos que salen del 2 hacia la zona insegura. ¿Sí? Son estos dos. El arco 2,3 y el arco 2,5. ¿Cómo se propaga hacia adelante? Bueno, tenemos que agarrar la distancia tentativa, que ahora ya es definitiva, del 2, más este arco y compararlo con esto. ¿Qué significa este 8? El mejor camino que encontré hasta ahora tiene distancia 8. Bueno, pero acá lo que me dice es, si pasás por acá, tenés un camino de 4 más 3, que es mejor que 8. Entonces, este 8 se reemplaza por 4 más 3, 7. ¿Se ve? ¿Sí? De vuelta, lo que estamos diciendo es, este 4 significa el mejor camino que encontré hasta ahora, pero como el 2 está en la zona segura, es el mejor camino que existe. Hasta el 2 tiene distancia 4, más este arco, tengo un camino total de 4 más 3, 7, que va del origen al 3. Lo mejor que tenía hasta ahora tenía longitud 8. Bueno, por ahora tengo uno de longitud 7, o sea que este 8 se cambia por un 7. Y eso es lo que está sucediendo acá. Vuelvo también para atrás. Ahora, eso se hace para todos los arcos que salen del 2. Acá tenemos este otro arco que sale del 2 con distancia 1. Entonces, de vuelta, lo que me dice esto es, el mejor camino que encontré hasta ahora, hasta el 2 tiene distancia 4. Más 1, 5. O sea que pasando por acá tenemos un camino en longitud 5 que llega hasta el nodo 5. Lo mejor que tenía hasta ahora tenía longitud 6. Bueno, no, acá hay uno mejor. Un camino de 4 más 1, 5. O sea que este 6 también se reemplaza por un 5. ¿Sí? Entonces, como resultado de esta iteración, de esta propagación hacia adelante, este 8 se cambia por un 7, por 4 más 3. Y este 6 se cambia por un 5, por 4 más 1. ¿Sí? Entonces, ahí están los dos cambiaditos. ¿Sí? ¿Se ve lo que hice? En cada iteración se compara el nodo que acaba de entrar en la zona segura más el arco que va para afuera con la distancia tentativa del destino de ese arco. ¿Sí? Perfecto, esta fue la tercera iteración. Mi zona segura es 1, 6, 2, o sea, el alambrado pasa por acá. La zona inexplorada son los 3 nodos de la derecha. Perfecto. Cuarta iteración. Los dos pasos de cada iteración. Recordemos, entra alguien a la zona segura y propagamos hacia adelante. Cuarta iteración. ¿Quién entra a la zona segura? El de menor distancia tentativa. A ver, veamos, acá tengo 5, 7 e infinito. Bueno, entra este a la zona segura. La nueva zona segura es 1, 6, 2, 5. O sea, el alambrado ahora pasa por acá. ¿Sí? El alambrado pasa por acá. El 5 está en la zona segura. Propagamos hacia adelante. Propagar hacia adelante implica considerar solamente este arco que sale del 5. 5 más 4, 9. Es mejor que infinito. Entonces ese infinito se cambia por un 9. Vuelvo para atrás. De vuelta. ¿Qué significa este 5? El mejor camino que encontré tiene distancia 5 del origen al 5. Bueno, justo son 5 y 5, ¿no? Pero es del origen al nodo 5, el mejor camino tiene distancia 5. O sea que si yo a ese camino le agrego el arco este que tiene longitud 4, 5 más 4, 9. Tengo un camino de longitud 9 hasta el nodo 4. Hasta ahora lo mejor que tenía era infinito. Por lo tanto, bueno, 9 es mejor que infinito, se reemplaza.
¿Se ve? Si acá hubiera tenido un número menor que 9, porque había encontrado otro camino por otro lado, entonces no se reemplaza, solamente se reemplaza si esto más esto es menor estricto que esto. ¿Sí? Perfecto, cuarta iteración. Y el alambrado que pasa por acá. Quinta iteración. Metemos en la zona segura a un nuevo nodo y propagamos hacia adelante. Tengo dos para elegir, este con distancia 7 y este con distancia 9. Entra el menor, el de distancia 7. Por lo tanto, entra este a la zona segura. Ahora el alambrado pasa por acá. ¿Sí? Y propagamos hacia adelante. ¿Qué significa propagar hacia adelante? Bueno, tengo que contemplar este arco, desde este a los inseguros. Fíjense que este arco no lo contemplamos porque el 5 ya está en la zona segura. Y de hecho, contemplar arcos que van desde este a los que ya están en la zona segura nunca mejora porque este tiene distancia tentativa menor que este, si no este lo habría elegido antes. ¿Se ve? Entonces, no, aunque se puede contemplar o no, no importa, aunque si lo contemplamos, nunca va a actualizar la distancia tentativa, que ya es definitiva, del nodo que está en la zona segura. Con lo cual solo hace falta contemplar este arco. Y fíjense de vuelta, 7 más 1 es menor que 9, por lo tanto este 9 se reemplaza por 7 más 1, 8. ¿Qué significa eso? Este 7 es el mejor camino que encontré hasta ahora, que en realidad es el mejor de todos, porque el 3 acaba de entrar en la zona segura. El mejor camino entre el origen y el 3 tiene distancia 7. Más este arco que tiene distancia 1, 7 más 1, 8. O sea que no sé cómo es el camino, pero el camino que me trae desde el origen hasta el 3, más este arco, me da un camino longitud 7 más 1, 8 hasta el 4. Y lo mejor que tenía hasta ahora era 9. Bueno, 7 más 1, 8 es mejor que 9, por lo tanto se actualiza esa distancia tentativa que ahora es un 8. ¿Sí? Y mi zona segura ahora, perdón, y el alambrado ahora pasa por acá. La zona segura son todos menos el 4. Bueno, última iteración. Metemos en la zona segura al menor de los inseguros, que en este caso es el único que nos queda. Entra a la zona segura, propagar hacia adelante ya no hay que hacerlo porque no hay ningún arco que salga del nodo destino, así que ya estamos. Y acaba de terminar el algoritmo. ¿Sí? Entonces el algoritmo esencialmente lo que me acaba de calcular es la distancia del camino mínimo entre el origen a cada uno de los nodos. El camino mínimo entre el origen y el nodo 2 tiene longitud distancia 4. El camino mínimo entre el origen y el nodo 3 tiene distancia 7. El camino mínimo entre el origen y el nodo 4 tiene distancia 8, que era finalmente este de acá arriba, ¿no? El camino mínimo entre el origen y el 5 tiene distancia 5, y entre el origen y el 6 tiene distancia 3. Eso es lo que me acaba de calcular el algoritmo de Dijkstra. ¿Sí? ¿Se ve? Esencialmente, lo que tenemos es la distancia del camino más corto entre el origen y cada uno de los demás nodos. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos, estoy volviendo para atrás, volver al pseudocódigo, ¿sí? que resume lo que estábamos haciendo. Fíjense, suponemos que las longitudes de las aristas son positivas, ¿no? O sea, tenemos una hipótesis que es no hay arcos con longitud negativa. El grafo puede ser dirigido o no dirigido. En nuestro ejemplo estamos trabajando con grafos dirigidos. Inicialmente asignamos distancias tentativas a los nodos. El origen tiene distancia tentativa 0 y todos los demás tienen distancia tentativa infinito. Mientras no hayamos visitado el destino, o también podemos reemplazar esto por mientras no estén en la zona segura todos los nodos, seleccionamos lo que llamamos el nodo actual, o sea, el que entra a la zona segura. ¿Quién es? El nodo no visitado. Acá estamos llamando como visitado a lo que hablábamos como seguro o inseguro, ¿no? Seleccionamos como nodo actual el nodo inseguro, el nodo no visitado, que tiene menor distancia tentativa, y lo marcamos como visitado, o sea, lo metemos en la zona segura. ¿Sí? O sea, el que entra a la zona segura es el menor de los inseguros, o sea, el nodo que no esté en la zona segura y que tenga menor distancia tentativa. Y lo que hacemos ahora es, para cada, fíjense lo que dice acá, quizás convenga dibujarlo. Para cada vecino J del nodo actual, por un arco que sale del nodo actual, o sea, para cada arco que sale del nodo actual, lo que calculamos, la distancia tentativa del nodo actual más la distancia de ese arco. Si eso es menor que la distancia tentativa que teníamos hasta ahora, la actualizamos. ¿Sí? O sea, esencialmente lo que nos dice es, yo tengo el nodo actual que acaba de entrar en la zona segura, o sea, ahora el alambrado viene por acá, ¿no? Acaba de entrar en la zona segura. Yo tomo
todos los arcos que salen de I hacia la zona insegura. Acá tengo J. Esto tiene, quizás me convenga cambiar de colorcito. Esto tiene una distancia tentativa I, ¿sí? Que ahora ya sabemos que es definitiva. Y este arco tiene una distancia IJ. Y acá tenemos una distancia J. Si no sé, pongamos números. Por ejemplo, esta distancia es 10. Y este arco tiene distancia 2. Y capaz que esta distancia acá era, no sé, 16. Lo que significa ese 16 es que el mejor camino que encontré hasta ahora entre el origen y J tiene longitud 16. Y si no encontré camino, esto en realidad era un infinito. Bueno, yo no sé muy bien cuál es el camino de longitud 10 que va desde el origen hasta ahí, pero ese camino existe. O sea, este 10 lo que me dice es, hay un camino que va del origen hasta ahí de longitud 10. Y de hecho, como acaba de entrar en la zona segura, ahora en un rato vamos a demostrar que ese camino 10 es óptimo. Ahora, hay un camino. Este camino de longitud 10 más este arco de longitud 2 es un camino de longitud total 12, que va desde el origen hasta J, que es mejor que 16. Entonces fíjense, el D sub I más el DIJ es menor que ese 16. Bueno, entonces agarramos y reemplazamos este 16 por el 12. ¿Sí? Esto es lo que llama de prima I en la transparencia. ¿Sí? Volvamos a la transparencia. Perdón, de prima J. Vuelvo. Perdón. De prima J. En la transparencia lo que llama de prima J. O sea, calculamos de la distancia tentativa de I más la distancia del arco IJ, y eso es de prima J. Si eso es menor que la distancia tentativa al nodo J, bueno, actualizamos. La nueva distancia tentativa al nodo J es ese valor que acabamos de calcular. Y eso lo hacemos para todos los arcos que van desde I hacia nodos en la zona insegura. Sí, lo que acá dice no visitado. ¿Se ve? Y así hasta que el destino entre en la zona segura. O alternativamente hasta que hayamos cubierto todos los nodos, hasta que todos los nodos hayan entrado en la zona segura. ¿Sí? Una vez que hayamos hecho eso, bueno, retornamos la distancia tentativa, que ya no es más tentativa porque el destino ya está en la zona segura, del destino. ¿Tá? Y eso me da la longitud del camino más corto entre el origen y el destino. Se ve que en nuestro ejemplo, después de hacer todos estos pasos, era finalmente 8. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Perfecto. Para que no se haga un video muy largo, les propongo que cortemos acá este video y seguimos en un video a continuación. ¿Qué tenemos hasta ahora? Bueno, planteamos el problema de camino mínimo, planteamos el funcionamiento del algoritmo de Dijkstra, vimos el pseudocódigo, nos quedan unas cuantas cosas para pensar. Esto es como en el próximo capítulo, ¿no? ¿Qué vamos a ver en el próximo capítulo? Primero, ¿por qué esto es correcto? ¿Por qué funciona? Segundo, ¿cuál es la complejidad de esto? Y tercero, me estás retornando 8, que es la distancia del camino mínimo, pero yo quiero el camino, no la distancia. Es como preguntarle al GPS, ¿cómo hago para ir de acá a la universidad? Son 32 kilómetros, me dice. Bueno, sí, fenómeno, pero ¿cuál es el camino? Porque si no, con que me digas la distancia total, probablemente no pueda adivinar para dónde tengo que agarrar. ¿Sí? Entonces hay unas cuantas preguntitas que todavía nos quedan para responder analizando esto que acabamos de ver. ¿Sí? Por ahora lo importante es entender bien cómo funciona el algoritmo, porque ahora lo vamos a analizar y entonces es importante tener claro qué es lo que está haciendo el algoritmo. Así que les propongo que hagamos un pequeño corte y a continuación vamos a tratar de responder estas preguntas que planteamos recién. ¿Sí? Bárbaro. Gracias, gente.